Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión seguimos con las parashot o porciones y vamos ya por la porción número 21 llamada Ki Tisa. Esta porción está desde Shemot o Éxodo 30:11 al 34:35. En esta porción vemos cómo el Eterno manda a Moshe a que forme al pueblo. También vemos en esta porción cómo Moshe sube al monte a hablar con el Eterno, a buscar revelación de Akadosh Baruj Hu. También vemos cuál es la reacción del pueblo al ver a Moshe, a su líder, tardarse más de lo que ellos pensaban. Vemos la debilidad de Aarón ante la multitud de un pueblo, presionándolo para que hiciera algo incorrecto. También vemos la reacción de Moshe cuando baja y ve a un pueblo diferente al cual él dejó cuando se fue. Vemos también en esta parashot la intercesión de Moshe a favor del pueblo de Israel. Vamos a tratar de contestar 3 preguntas que para mí son bien interesantes cuando uno las analiza, para nosotros aprender un poco de esta parashá. Aquellos que nos sintonizan por primera ocasión, les queremos explicar que las parashá son porciones que están en la escritura y las dividimos así en porciones, siguiendo algo que no fue un mandato bíblico, pero sí una tradición que para nosotros es buena y por eso la aplicamos para estudiar la escritura verso por verso, texto por texto, y la traemos de manera de resumen. O sea que cuando decimos que la estudiamos, no estamos diciendo que solamente estudiamos las parashá, como en el caso del pueblo de los llamados judaicos, sino que estudiamos desde Bereshit hasta Hitgalú o Apocalipsis. O sea que nosotros, creyentes en el Mesías Yeshua, seguimos la ordenanza de estudiar no solamente los textos que fueron relatados por Moisés y por los profetas, sino también los textos que fueron relatados por los discípulos del Mesías. Y en esta ocasión empezamos desde Génesis o Bereshit y vamos por la porción número 21, que ya estamos en el libro de Éxodos o Shemot, y es la que se titula como Ki Tisa. Muchos tal vez viendo lo que son las parashot, tal vez digan, pero es que cuando yo la leo, la parashá que yo tengo dice cuando tomes. Cuando tomes es una traducción que se le dio, pero cuando yo busqué dentro de las traducciones que tengo, hay una que viene directamente del hebreo y dice cuando forme. Esto me llamó mucho la atención porque me di de cuenta de que el texto hebreo no dice que Moshe tenía que tomar al pueblo. La palabra tomar o coger es kaj. Y cuando hablamos de tisa, está hablando de que es una palabra cuya raíz de esa palabra es la palabra nasá. La palabra nasá viene, o traducida en español, es elevar o levantar. Y también formar es otra de las traducciones que se le puede dar a esta palabra. O sea que podemos contestar muchas cosas cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico directamente del original, porque nos enseña que no solamente Moshe tenía que tomar al pueblo, sino tenía que formar a un pueblo. O sea, no solamente tenía que tomar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra de Canaán, sino tenía que formar a un pueblo de reyes y sacerdotes. Un pueblo que fuera la luz a las naciones. Y los tenía que elevar delante del Eterno como un olor grato. Nos enseña muchas cosas cuando lo vemos desde un punto de vista más directamente al original y lo estudiamos viendo siempre
el mensaje único que el Eterno le da al pueblo de Israel desde Bereshit hasta Gilgalú, que es lo que nosotros vimos en el Mesías Yeshua. Yeshua mismo dijo que no vino a traer nada nuevo, sino vino a cumplir lo que ya los profetas habían dicho de él. O sea que aquí en Kitizá, cuando forme, vemos una de las primeras enseñanzas que aún el título que se le puso, que es como empieza esta porción, el Eterno diciéndole a Moshe que forme al pueblo y que ese pueblo tenía que ser contado de 20 años para arriba y tenían que dar un medio shekel. Y interesante porque dice que ese medio shekel era para salvar su alma, o para como una dote, un presente que tenía que dar por su alma. Es algo muy interesante que también se puede estudiar mucho más con la relación de lo que vino a ser el Mesías Yeshua. Pero vamos a ir directamente, o vamos a enfocarnos específicamente en esta ocasión en estos tres textos para contestar qué podemos aprender de Moshe. Y una de las cosas que podemos aprender de Moshe está en este texto que es en Shemot 32, 18. Mira lo que dice aquí. Aquí dice: Voyomer en kol anot, Geburah en kol anot, Halusha kol anot anoji shomea. Si están viendo algo bien interesante en este texto, es, en mi opinión, y se lo voy a relatar, es esta palabra, anot. Aquí lo que dice es, y dijo, no es voz de vencedores, ni es voz de vencidos, o de vencedores ni de vencidos. Lo que yo escucho, sino es voz de aflicción. Eso es lo que Moshe le dice a Joshua, o a Josué, Moisés a Josué, cuando baja del monte de recibir las tablas del Eterno. Josué le dice, estoy escuchando como que un griterío de, no sé, hay algo que está sucediendo en el campamento. Y Moisés le dice, no, esto no es voz ni de vencidos, ni de vencedores, esto es una voz de aflicción, lo que escucho yo. Es bien interesante porque aquí la palabra que se escucha o que se traduce para decir vencido es anot, o de vencedores. Para decir los vencidos también es anot, y para decir de aflicción también es anot. Tres palabras idénticas que aparecen con diferentes significados. Cuando yo pude ver esto, me puse a analizar qué había detrás de esto. Tiene que haber algo que nos enseñe, porque todo lo que el Padre escribió, lo escribió con un propósito. Lo mandó a escribir con un propósito para su generación, la generación que lo escribió, y para las venideras. Es bien interesante porque aunque estos puntitos vinieron muchos años después, ¿verdad? Introducido muchos años después por un grupo de personas para ayudar al lector a poder leer de manera correcta el idioma hebreo moderno, nos enseña algo bien interesante, que esta palabra no, cuando se habla de aflicción o de algo como si fuera una ordenanza que estaba escuchando Moshe, tiene un puntito en el medio y tiene dos puntitos arriba. Y cuando ves directamente del hebreo, las que tienen las puntuaciones, las primeras dos no las tienen. ¿Qué nos puede enseñar esto?
Nos enseña que aún Josué estaba cerca siempre de Moisés y estaba siempre cerca de lo que era la tienda de asignación. Pero Moshe estaba buscando revelación. Nos enseña que esos 40 días y 40 noches que estuvo Moshe allá arriba, estuvo buscando revelación. Nos enseña que aún Yoshua escuchó esto y no pudo entender realmente lo que Moshe le quería decir. Moshe le quería decir, el Padre ya me reveló que este pueblo le había dado la espalda a él y se había hecho un becerro de oro. Por eso yo sé que ese ruido que estoy escuchando no es ni de vencidos ni de vencedores, sino es de aflicción. ¿Por qué de aflicción? Porque yo sé que el Eterno, una vez yo llegue ahí, me envió a hacer juicio. Por eso la aflicción que ya Moshe podía estar mirando desde antes de llegar, porque él sabía lo que iba a suceder. Y esto nos enseña, o la primera enseñanza que podemos aprender de Moshe, es buscar la revelación. Se deja saber que cuando Moshe fue o terminó, vino con las tablas, vino con una revelación del Padre. O sea, y fue convocado por el Padre para eso. Esto también nos enseña que de la manera que nosotros podemos tener revelación, puede ser de dos maneras, buscando nosotros esa revelación ante el Padre para que el Padre nos revele algo, o puede ser que el Padre nos llame a intimidar con Él para revelarnos su propósito. Esto me llamó mucho la atención porque aún dentro de las letras que nosotros conocemos como latín se pierden mucho del mensaje que realmente el Eterno quiere que profundicemos para que conozcamos su propósito y seamos edificados y podamos tener esa emuná siempre convincente de lo que creemos y poder ayudar a otros también y poder, se puede decir, aplicarlo a nuestra vida de una manera que a Él le agrade. Eso fue lo que en una ocasión Shaul nos aconseja. Shaul nos dice que procuremos buscar lo que es agradable delante del Eterno. En la próxima dice, Vayehal medaber Moshe atem Guayiten al panei miswe o miswe. Esto aparece en Shemot 34. Shemot 34 aparece lo que el Moshe hace. Aquí lo que dice es que dice, o siempre que hablaba Moshe, o venía Moshe donde ellos, hablaba Moshe con ellos, la cara se ponía un velo. Moshe se ponía un velo, y cada vez que Moshe hablaba con ellos, él se ponía un velo, miswe, que es un velo. Esto nos ayuda a nosotros a entender, si no me equivoco es el 33, nos ayuda a entender algo que aún dentro de la tradición, en mi opinión personal, nosotros hemos adoptado y no es correcto. Y en esta ocasión me voy a referir directamente a aquellos que de una u otra manera pues piensan, no, yo soy mesiánico, ahora yo creo, ya yo no sé, yo soy de los que estoy estudiando Torah, estoy estudiando el idioma, me he dado cuenta de muchas tradiciones y costumbres paganas que hemos adquirido del cristianismo y ahora yo soy de los que creo en lo que dice la Escritura y los judíos tenían razón en muchas cosas. Y aquí yo quiero traerles algo que nos enseña a nosotros y que aún la Escritura nos enseña y aún en lo que conocemos como Brit Hadashah no nos enseña y en lo que conocemos como Tanaj o Antiguo Testamento también nos enseña. Y aquí lo que dice es que cada vez que Moshe
venía a hablar con el pueblo, él se ponía el velo. O sea, cada vez que Moshe bajaba de hablar con el Eterno, Moshe venía y hablaba y se ponía un velo. Se ponía un velo Moshe porque se dice que cuando bajó de hablar con el Eterno, el rostro le resplandecía. Y tal vez diga, pero ¿qué tiene que ver eso con tradiciones? Voy a hablar un poco sobre eso ahora. Y es que esta palabra Mesue significa velo. Y aquí dice que Moshe se lo ponía cuando terminaba de hablar con el Eterno. Y ahí mismo dice que cada vez que Moshe entraba a la tienda para hablar con el Eterno, se lo quitaba. Si nosotros leemos lo que es 1 Corintios 11, vamos a dar cuenta que aquí en ese capítulo o en esa parte de, como nosotros lo conocemos, Corintios 11, Shaul está hablando de un tema de lo que es autoridad simbólica. Y que esa autoridad simbólica es algo que nosotros deberíamos de reflejar como algo simbólico para no descuidar y para saber quién es quién dentro del rol del reino. Shaul dice que así como Yeshua es la cabeza de la Kehilá, nosotros, asimismo el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, diciendo que Yeshua es la autoridad de la Kehilá y el hombre la autoridad de la mujer. Yeshua tiene que dar cuenta delante del Padre por cada uno de los que Él le dio. Yeshua mismo lo dijo, el mandamiento que el Padre me dio es que yo no pierda ninguno de los que me dio. Yeshua lo cumplió. Yeshua no perdió ninguno de ellos. Termina la oración diciendo, Padre, porque ninguno de los que me diste se perdió, excepto el que estaba relatado ya desde antes, que se le llamó el hijo de perdición. O sea, que también relata que el hombre es la cabeza de la mujer. Y aquí quiero llevar con esto porque ahí mismo relata de que la mujer debería de tener algo que represente que está bajo la autoridad del Padre. Y eso que debería de tener como simbolismo para ella y para los que la rodean y por causa de los ángeles es un velo. Y aclara que no siempre debería de tenerlo, sino cuando fuera a orar o a profetizar. Y dice, porque el hombre no debe de tener un velo. Dice, el hombre no debería de tener un velo porque el hombre es la gloria o la imagen de la gloria del Eterno. Y la mujer es la imagen, la gloria del hombre. Por lo consiguiente, la mujer debería de tener algo que represente que está bajo autoridad y que no está bajo la libre, que no está bajo su propia autoridad, que no está rebelándose ante la autoridad de su esposo, y de la manera que lo representa, de muchas maneras, pero una manera simbólica, es con el velo. A la hora de ella hablar o a la hora de ella orar, está diciendo a los ángeles, a los malajín, al Eterno, yo vengo con la aprobación de mi esposo. Mi tefilá está aprobada por mi esposo, por la autoridad que tú pusiste delante de él. Y esa autoridad, pues, para aclarar, porque siempre hay muchas personas que se van, no, tú eres machista, extremista, esa autoridad es como la autoridad que ha salido de Yeshua, para que nosotros demos nuestra vida por nuestras esposas. Y tenemos que dar cuenta por todo, por lo que hacemos nosotros y por lo que hacen ellas. Y eso es algo que se va a ir tocando un poco en este resumen de la parasha. ¿Por qué? Porque esto que aún, si lo vamos a lo que es el Tanaj, vemos que aún el Tanaj revela que la mujer llevaba un velo. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis
24:65 habla del relato donde Rebeca está de camino a ver a Isaac y cuando lo ves dice que se puso el velo, como de que había una honra y un respeto que se tenía que dar a esta persona que iba a ser su esposo. Y la palabra que aparece allí es esta. Y esta palabra significa velo también, o envoltorio. O sea que Rebeca tenía un envoltorio y se lo puso cuando vio a Isaac o a Isaac. Esto aparece en Bereshit 24:65. También, si vamos un poco más adelante, en lo que es Números 5:18, donde habla sobre esta mujer que tenía que presentarse delante del Cohen Hagadol o delante del sacerdote, porque si el esposo tenía un ataque, como decimos acá en Puerto Rico, un ataque de celo, ¿verdad? Y era uno de los que no podía controlar sobre su esposa por algo que él había visto, estaba pensando que podía hacer, la llevaba delante del Cohen o delante del sacerdote y el Cohen la hacía hacer una juramentación y llevaba un sacrificio, un corbán, una ofrenda, y dentro de eso se mezclaba y le daba unas aguas que le decían las aguas amargas, ¿verdad? Esas aguas amargas podían ser aguas amargas si ella estaba siendo infiel y aguas de bendición si ella estaba en una fidelidad. Correcto. Esto, ¿verdad? Dentro de la tradición se dice que no se hacía mucho porque el valor del hombre era una desconfianza a su esposa, de que su esposa no fuera infiel. También había unos procesos donde el hombre podía ser multado y tenía que pagarle y hacer unos tratos con su esposa y era bien alto eso, o sea que el proceso de divorcio y de estos procesos a veces lo pensaban muchas veces y a veces hasta que no hubiera una seguridad sobre esos casos, por ejemplo el caso de la virginidad, el caso del divorcio y en este caso pues el hombre no se lo jugaba a hacer. Pero ahí también aparece lo que es que la mujer cuando se presentara delante del Cohen, ella en vez de taparse, ella tenía que quitarse el velo. Y la palabra que aparece ahí es esta: parar. Y esta palabra es descubrir. Y ahí dice que ella tiene que descubrir su rostro, ¿verdad? O su cabeza. Tiene que descubrírsela cuando se presentara delante del Cohen. Y el Cohen le iba a presentar delante del Eterno y tal vez digan, pero si estás diciendo que cuando la mujer se presente delante del Eterno tiene que cubrirse, en este caso parece que se tiene que descubrir. Sí, ella estaba cubierta, pero cuando el Cohen la ordenara, ella tenía que descubrirse porque ella iba a tomar de las manos del Cohen algo de lo cual ella se lo iba a beber y no se lo podía beber con el velo puesto. Solo tenía que descubrirse. Hay cosas que nosotros nos preguntamos y a veces no seguimos cuestionando sobre el asunto. Hay cosas de costumbre que uno dice, pero esto no tiene sentido, pero sin embargo vemos a todo el mundo haciéndolo y damos por sentado que así es de la manera correcta que se debe hacer. Y tal vez estés preguntando, pero estás dando mucha vuelta, habla claro de realmente de lo que quieres hablar. Lo que quiero hablar es de lo que es el velo que Moshe se quitaba delante del Eterno para hablar con él. Lo que significa que si Shaul nos dice que el hombre le es deshonroso taparse la cabeza cuando va a hablar ante el Eterno, sabiendo, entendiendo que aún Moshe también se la destapaba, y en los casos habla que la mujer es la que se ponía un velo. De lo que quiero hablar es del famoso talit. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, pues, pero
así que yo veo a los judíos o a los que se llaman de la manera judaica, ellos saben mucho, ellos son los que están siguiendo la tradición de Israel, por lo consiguiente ellos se tapan para orar, se ponen un talí para orar. Pero no nos hemos preguntado por qué entonces Moshe se destapaba. No nos hemos preguntado entonces por qué Shaul nos aconseja a que nos destapemos. ¿Por qué entonces los judaicos hoy se ponen un talí para orar? Porque inclusive cuando yo empecé a comenzar en todo este proceso de estudiar la escritura, de buscar el idioma, de ver muchas cosas, nos topamos con muchas cosas y entre todas ellas esas interpretaciones que eran judaicas se las presentan a las personas como si fueran una revelación del Mesías. Y en una de esas revelaciones, o una de esas, dice, no, tú sabes por qué es que Yeshua dijo que cuando tú fueras a orar, que no ores delante de la gente, sino que te encierres en tu habitación y el Eterno, que te escuche en secreto, te recompensará en público. Y dice, ¿sabes por qué? Porque es que el judío siempre, y Yeshua, todos usaban un talí y para orar se lo ponían. O sea, que cuando se ponían el talí decían que ese era el beit, ese era la casa. O sea, cuando fueras a orar, ponte el talí, que nadie te vea y ora al Eterno. Y obviamente me lo creí. Hasta que empecé a estudiar y analizar y dije, pero es que Shaul no enseña eso. Pero es que cuando leo lo que Moshe hizo, Moshe tampoco enseña eso, enseña lo contrario. ¿Por qué? Entonces me han hecho creer que Yeshua usaba un talí y se lo ponía para orar. Porque en lo que fue los siglos, se puede decir, después del Mesías, segundo, tercero y cuarto siglo, empezó lo que fue la finalización del Talmud, que se llamó Gemara. En ese proceso hay muchos comentarios, entre todos esos comentarios hay uno de una época donde los llamados fariseos rabínicos, como ellos se llaman, ellos empezaron a unas discusiones y una tira y jala con la institución católica romana y entre otros que tenían un punto de vista donde decían, ustedes mataron a aquel que es el Mesías. Estas personas empezaron a sacar muchas interpretaciones y muchos comentarios en contra de, no solamente de las instituciones, como ellos le llamaban cristianas, sino también en contra de sus ritos y sus cultos. A tal punto y a tal extremo donde ellos empezaron a decir, por ejemplo, en el caso de un hombre en el siglo XIII que se llama Israel Abraham, se llamaba Israel Abraham, él comentó que como los cristianos hacían cosas deshonrosas y paganas y ellos oraban con la cabeza descubierta, era eso una vergüenza o una deshonra al Eterno, por lo consiguiente ellos no podían seguir el camino de los paganos, porque hay un texto donde dice la Escritura que Israel no puede seguir el camino de los paganos, y él dijo, pues esto es un camino de los paganos, no podemos seguir eso, por lo consiguiente nosotros vamos a hacerlo diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer diferente? Cubriéndonos. De ahí, pues obviamente le dan mucha relación con algunos textos de la Escritura, con algunos tergiversándolo, pero ahí de manera histórica, ahí fue que se comenzó a hacer como oficial, a pesar de que siglos antes, un hombre de los cuales ellos llaman uno de los más grandes rabí, llamado Moisés Maimónides, dijo él en su libro de Guía de los Perplejos, dice que en los tiempos de antes, los grandes hombres que estudiaban y que eran los maestros de la Torá, ellos no se cubrían la cabeza porque sabían que la gloria del Eterno estaba sobre ellos y en ellos. Y es interesante porque Shaul dice algo bien parecido muchos siglos antes, que el hombre no se puede cubrir la cabeza porque es la gloria de la imagen de la gloria del Eterno que la refleja en este mundo. Sin embargo, años posteriores, este hombre trajo ese comentario y fue aceptado en la mayoría o en la mayoría sí, porque ¿verdad? Hay muchos que no lo siguen, pero en la mayoría de todo el sistema judaico.
Y ahí también comenzó lo que fue el yamulque, que es lo que se pone, o la kipa, que hay muchas cosas que ellos le dan, algunos le dan un simbolismo como que es de luto, porque también el velo tiene que ver con lo que es el luto. Si vamos a Vallicrá, en Vallicrá 10 aparece la muerte de los hijos de Aarón, y el Eterno le dice a ellos que ellos se van a cubrir por simbolismo de que están de luto, ¿verdad? Y cuando dice que se van a cubrir, se ponerse un velo, ponerse un paño, en el caso de que están de luto. Una vez salgan de luto, empiezan a orar, en el caso de los cohen, pues se lo tenían que quitar. Pero en esta ocasión hay muchas personas que hablan sobre la kipa, se la ponen porque unos dicen porque estamos de luto porque el templo todavía no ha sido levantado, otros dicen no porque esto significa que nosotros tenemos una autoridad sobre nosotros, que es el que está allá arriba, dentro de otras cosas, pero son tradiciones que también se le llama, ¿verdad?, en hebreo los minhagim, o las costumbres de los rabinos. ¿Y cuál es la enseñanza? Que si usted es creyente en el Mesías Yeshua, si usted cree realmente que Moshe, cuando acababa de hablar con el Eterno, que iba hacia el pueblo, se ponía un velo, si usted cree que cada vez que los que iban a orar al Eterno no se ponían nada porque sabían que era una ofensa, una simbólica al Eterno, si usted cree que Shaul dijo que el hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza, por favor, no siga las costumbres de los judaicos, que lo hicieron con el único propósito de diferenciarse de las prácticas de aquellos llamados, como se dicen cristianos, que a pesar de que en muchas ocasiones estaban mal, había muchas costumbres y tradiciones que habían seguido aplicando porque las habían aprendido de aquellos que sí seguían el camino. Esto sucedió no solamente en judaísmo, también los musulmanes, los musulmanes islámicos, también llegó al punto donde cuando ellos empezaron a hacer sus propios ajustes de formación, de ritos y cultos, dijeron, como de una manera casi directa, y se lo tienen como ley, como los cristianos observan el domingo, los Israel celebran el sábado, pues nosotros tenemos la revelación nueva, pues nosotros vamos a celebrar el día de descanso el viernes. Y por eso el viernes es el día de descanso de los musulmanes. O sea, que con esto le estamos diciendo que esto es una tradición, no es algo que Yeshua practicó ni sus discípulos. Y como he repetido en muchas ocasiones, las tradiciones y las costumbres no es que sean malas, es que si no son escriturales, no estamos obligados a practicarlas. Y si son antibíblicas, estamos obligados a desecharlas. O sea, que aquí Moshe nos enseña cómo presentarnos delante del Padre. Nos enseña a presentarnos delante del Padre con humildad, con una manera descubierta, porque estamos desnudos delante del Padre, diciendo, aquí vengo yo en representación mía, de mi esposa, de mi familia y del pueblo, porque tú eres mi autoridad. La esposa debería de hacerlo diciendo, Padre, yo vengo reconociendo tu autoridad, que es la máxima, y reconociendo la autoridad de mi esposo que tú has puesto para mi provecho. Y esto es lo que, en mi opinión, me encontró bien interesante en esta pareja. Mira lo que dice aquí. Para culminar, dice, Vayeshet Moshe al Yuhei Wahel, Yomer Ana, Jata, Ha'am Ase, Jata Gadola, We Ase Lahem Elohi Sahat. O sea, dice, y se volvió Moshe al Eterno, a Yuhei Wahel, y le dijo, por favor, hemos pecado este pueblo, e hizo un grande pecado, haciéndose para ellos un Elohim de oro. Esto es lo más que vemos en esta parashá. Lo más que vemos en esta parashá es intercesión
de Moshe. Intercesión de Moshe. Aquí nos enseña Moshe el carácter de un verdadero líder. Un verdadero líder realmente se pasa toda su vida intercediendo por su pueblo. Si tú eres líder de tu familia, deberías de estar intercediendo siempre por tu familia, por tu pueblo, por las que siguen al Mesías Yeshua, por aquellos que el Eterno ha salvado, por aquellos que no ha salvado para que los salven, pero primordialmente por aquellos que están cerca de ti. Moshe no se puso a cuestionarse y a decir, realmente este pueblo pecó, ¿para qué yo voy a interceder por ellos? Porque esto es lo que dice. Se volvió Moshe, le dijo, hemos pecado. Este pueblo ha pecado y se ha hecho un Elohim de oro para sí. Un grande pecado ha cometido este pueblo. Pero sigue diciendo, pero por favor, por amor a tu nombre, perdona este grande pecado. Y si no lo perdona, bórrame a mí. O sea, Moshe se pone, y eso es algo bien interesante que me encanta cuando veo este relato, es como Moshe se pone y se pone delante y dice que la culpa caiga sobre mí. Yo no pequé, yo no tengo por qué hacerlo, pero es que yo amo tanto tu nombre, Padre, amo tu prestigio, que yo no quiero que la gente piense que tú eres un Elohim siempre vengativo y rencoroso, sino que piensen y reconozcan que tu misericordia sobrepasa todas las cosas. Nosotros deberíamos interceder aún por esas familias que a veces vemos que no quieren servirle al Eterno. Porque ellos tienen ese llamado que están viendo al vernos a nosotros. Tenemos que interceder por aquellos hermanos en la fe que de otra manera vemos que se han debilitado o que no están haciendo lo que el Eterno les mandó a hacer. Tenemos que reconocer que si hemos sido llamados por el Eterno, hemos sido llamados a interceder. Moshe intercede y le dice al Eterno, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover. Y más, por favor, enséñame tu gloria. Aquí también podemos aprender, ¿verdad? Pero sería otro tema donde el Eterno, en muchas ocasiones, el relato que Moshe relata, que Moshe fue el que lo escribió, Moshe dice, yo hablé cara a cara con el Eterno. Pero en esta ocasión le dice, enséñame tu gloria, enséñame tu presencia. Y el Eterno le contesta y le dice, no me vas a poder ver. O sea que ese simbolismo de que Moshe estuvo con el Eterno cara a cara, no fue que Moshe lo vio 40 días y 40 noches. Pero sí, Moshe intercedió por el pueblo de Israel, a pesar de que habían cometido un grande pecado. Esto es la habilidad de ser un hombre pacificador. Un hombre que siempre busca que las relaciones sean de unidad y no de separación. Y eso es lo que Moshe demuestra. Moshe demuestra que él quiere que el Eterno haga que el pueblo se reconcilie con él. Una reconciliación entre el pueblo y su Elohim. Lo mismo que hizo nuestro Rabí, nuestro Salvador, nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Vino a interceder delante del Padre y a darse él, que no había hecho nada, por un pueblo pecador. Con un solo fin de que el Eterno perdone nuestros pecados y seamos reconciliados. Yeshua lo hizo al nivel más alto que cualquier ser humano lo puede hacer. Inclusive, el Ben Elohim era el único que lo podía hacer, porque aún borró los pecados del mismo Moshe. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Podemos aprender el carácter pacificador, misericordioso de Moshe. Vamos a entender cómo presentarnos delante del Padre, en el caso de los hombres, en el caso de las damas. Vamos a aprender también lo que es ir a buscar revelación en todo tiempo delante del Creador. Shalom, Ubrahá, Lekolam. Ay,